Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Esta serie de enseñanzas de la escuela dominical se titula Columna y Baluarte de la Verdad. Estamos aprendiendo de qué maneras la Iglesia cumple esa función de ser en el mundo proclamadora de la verdad y defensora de la verdad, columna y baluarte. Entonces tuvimos 7 enseñanzas sobre la adoración, porque esa es la primera marca. Una iglesia va a ser columna y baluarte de la verdad con su manera de adorar. ¿Por qué? Porque la manera de adorar es la que muestra al mundo qué clase de Dios es al que nosotros adoramos. Entonces estuvimos viendo muchas cosas con respecto a la adoración, por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos cosas que no hacemos. Eso fueron 7 enseñanzas. La octava fue nuestro entendimiento de la cena del Señor o la comunión. Espero que siempre tengan la confianza de que si algo queda un poco confuso o hay dudas, acérquense a los ancianos, envíen un mensaje para terminar de explicar o aclarar. Y hoy vamos a ver que la siguiente marca o la manera en que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en esta lección número 9, se encuentra en este versículo. Es una iglesia que tiene paz y santidad. Leemos lo que dice la Sagrada Escritura, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación de la iglesia es indispensable. La manera entonces en que mostramos al mundo que somos columna y baluarte de la verdad es que es una iglesia que entiende que estamos siendo santificados y que la santificación no es opcional, sino que es una marca de la iglesia del Señor. Quisiera que leamos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23, para que veamos cómo se alinea con esta lección de paz y santidad. Juan 17, 23 dice, Jesucristo nuestro Señor, orando al Padre por sus discípulos, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pongan atención, hermanos, Jesucristo está diciendo que el mundo sabrá con respecto a la verdad de Cristo por medio de lo que ven en los cristianos. Se espera de los cristianos unidad, de una iglesia unida. Efesios 4, 3 y Efesios 4, 13, voy a leerlos para ustedes. La epístola de Pablo, al apóstol, a los Efesios, capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versículos que he leído de Juan, tenemos que unirlos a lo que leímos al inicio, seguid la paz con todos y la santidad. Una iglesia de Cristo debe entender que la paz y la santidad es algo que debemos seguir, es decir, es algo continuo. Pero esa palabra seguir en el griego nos da una idea más que en simplemente ir detrás de algo, sino perseguirlo con una intensidad con la cual un cazador va detrás de una presa. Esa es la palabra seguir que viene ahí. Seguid la paz, es decir, persígala. Porque es fácil y de muchas maneras se pierde la paz en el cuerpo de Cristo. Hay disensiones, hay desuniones, hay controversias, etc. Entonces Cristo lo que ora al Padre es primero que estén unidos, perfectos en unidad y que ahí muestran que tienen la unidad de Cristo. Y luego es algo que nosotros tenemos que hacer. Como decíamos en otra exposición, cuando la Biblia nos dice que algo debemos
Que se pide en oración significa que nada más lo pido en oración, lo pido y trabajo por ello. Entonces, así como Cristo pidió que los cristianos sean uno, y sabemos que el Padre responde a esa oración, la iglesia está esforzadamente en tener esa unidad de la fe. Y vean qué interesante, porque dice, es la unidad de la fe y del conocimiento. Es decir, tenemos que ir creciendo en nuestro entendimiento de la clase de Salvador que tenemos en Jesucristo. Y nuestro anhelo es ser como Él. Él es el varón perfecto. Esa es una iglesia santificada. Pero para eso se necesita un pastoreo bíblico. Y trayendo a su memoria las cosas que estuvimos aprendiendo en la serie de Aprendiendo a Conducirnos en la Casa de Dios, el pastoreo bíblico va a incluir estas tres cosas. El pastor va a estar instruyendo, el pastor va a estar corrigiendo, exhortando y amonestando, pública y privadamente. Aquí en público está la instrucción. La instrucción significa que les enseñamos cosas que tal vez no sabían. Se las enseñamos por la palabra de Dios. La corrección le dice, no lo está haciendo bien, se está desviando, esto no está bien, debe corregirse. Eso lo debe hacer la función pastoral. La exhortación, las palabras de ánimo a ese que está perdiendo el entusiasmo, que ya no se le ve seguir a Cristo con amor, que está faltando, que está bajando la guardia, exhortación. Y luego amonestación, cuando ya hay repetidas correcciones y no hay la actitud correcta, los pastores deben amonestar. ¿Por qué esto es importante decirlo? Porque no es agradable a la carne. Pero si ustedes quieren seguir al Señor, si nosotros como iglesia queremos ser columna y baluarte de la verdad, debemos orar porque siempre haya pastores dispuestos a hacer todo esto. Instruir, corregir, exhortar, amonestar, y tanto públicamente como de manera privada. Entonces, esa es una manera de la que lo hacemos. Como les digo, no es todo el tema, tendría que hablar mucho más al respecto, pero lo tenemos presente. El pastoreo bíblico debe incluir eso. Y entonces, para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad y se esté esforzando en seguir la paz con todos, no con algunos, sino con todos, y la santidad no es opcional. Para esto, una de las maneras que hacemos es ser cuidadosos en la recepción de nuevos miembros. Esta parte es muy importante porque en el pasado hubo muy buenas iglesias con muy buenos predicadores, pero se descuidaron en la recepción de miembros y entre esos nuevos miembros venían muchos inconversos que luego van a tener voz y voto en la iglesia. Y como son inconversos y no tienen al Espíritu Santo, van a tomar malas decisiones. Entonces, por eso el proceso de recepción tiene que ser bien meticuloso y llevado en oración. Sin embargo, dicho esto, los visitantes de nuestra iglesia, y esto es exhortación especial para todos los miembros de esta iglesia, los visitantes que vienen aquí deben percibir que nosotros tenemos un sincero interés en ellos y en sus almas y que queremos y que deseamos que se unan a nosotros. Por un mal entendimiento de esto que estamos hablando, de ser cuidadosos en recibir, podemos dar completamente lo opuesto y la gente venir y pensar que ellos no califican para esta iglesia o que nosotros los estamos viendo con sospecha. Somos dados a esos extremos. ¿Por qué vienen? Bueno, es claro y desde aquí lo predicamos y lo mantenemos que muchísimos de los que dicen ser cristianos no lo son. Ellos creen serlo, pero no han nacido de nuevo, no son convertidos, esa es una realidad. Pero esa realidad nos puede llevar ahora a estar sospechando de todos. Y todos los que vienen no son cristianos. No debíamos tomar esa posición tampoco, excepto que den muestras de no serlo. Pero si alguien viene, teníamos que pensar, del Señor lo ha traído.
Y lo trajo posiblemente para que se una a nosotros y junto con nosotros trabajemos en la unidad y en la santidad. Pero tenemos que, cuidado, tomar esa actitud de ser como investigadores policiales, a ver si tienen la mínima muestra de que tal vez no sea cristiano. No es así. Tenemos que brindarle todo el amor y nuestro deseo de que se una, porque puede que no sea cristiano, pero el amor de Cristo en nosotros lo atraerá hacia Cristo. ¿Ven? Eso es algo que tenemos que tener bien claro. No, y a las visitas, los que no se han unido, les queremos confirmar que aquí no se exige un cierto nivel de santidad para unirse a la iglesia, pero sí se va a verificar puntualmente que usted de verdad conozca a Jesucristo, que de verdad usted haya nacido de nuevo, que usted tenga amor por Jesucristo. Y en esto sí, entonces hay esa participación pastoral y congregacional. Pero sabiduría, sin entrar en esos extremos de hacer a las personas pensar que todo lo contrario, que no queremos que se unan, no queremos que se unan a nosotros. Nada más que eso lleva un proceso. Y esta es la explicación de por qué el proceso. Porque la iglesia, para que sea columna y baluarte de la verdad, tiene que ser muy cuidadosa de las puertas de la iglesia, ¿verdad? Quién entra y quién sale también. Entonces, los nuevos, los visitantes, las personas que vienen con alguna frecuencia, deben, cuando ya muestran un interés en unirse a la iglesia, deben entender cuáles son las razones para unirse y las implicaciones. Una de las que solemos decir para advertir a la gente, si usted quiere ir a una iglesia donde nadie se meta con usted y usted no meterse con nadie, esta no es la iglesia. Porque aquí vamos a indagar y vamos a preocuparnos, y si no le vemos vamos a preguntar, ¿por qué no lo vimos? ¿Le pasó algo? ¿Se enfermó? ¿Tiene algo? No podemos ser indiferentes ante el estado y ante la actitud de las personas que vienen aquí. Nos interesa saber que todo ande bien. Y bueno, si alguien dice, no pude por esto y el otro, está bien, pero a nosotros nos interesa saber, no estamos desentendidos. Entonces hay quienes esa supervisión pastoral les parece molesta, les parece como que se están metiendo mucho. Eso deben tenerlo claro. Sí, vamos a tener ese acercamiento en el cual, si usted quiere ser miembro de esta iglesia, eso va a suceder. Los pastores van a realizar la supervisión pastoral, porque es nuestro deber. Hebreos 13:17 dice que daremos cuenta a Dios por el cuidado de las almas que Él trajo. Y las personas entonces que desean unirse tienen que entender que sí van a tener derechos en esta iglesia y de opinión y todo, pero que van a tener deberes, que son las palabras no muy deseadas hoy en día. Y entonces, para cada uno de los que está considerando unirse a esta iglesia, bueno, si usted viene, yo asumo que es porque vio algo bueno en esta iglesia y por eso está asistiendo. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer y qué va a pasar y cómo va usted a reaccionar cuando se dé cuenta que aquí no todo es tan perfecto? Cuando se dé cuenta de deficiencias en la iglesia, cuando se dé cuenta de que hay cosas por ahí que merecen corrección o así, ¿qué va a hacer? Si su actitud no es la correcta, entonces simplemente buscará otra iglesia, porque esta iglesia tiene un defecto aquí, otro defecto allá, no me gusta cómo hacen esto, ¿verdad? Pero si usted tiene la actitud correcta, entonces usted pudiera preguntarse, ¿será que Dios me trae aquí para que yo colabore y ayude a minimizar esta deficiencia que la iglesia tiene? Porque deficiencias la iglesia, mientras estemos en este mundo, vamos a tenerlas. Quisiéramos progresar, pero a veces no es así, y a veces la iglesia tropieza y se desvía en una área o en otra. Usted como miembro de la iglesia debería pensar, yo soy de los que voy a colaborar a minimizar aquello y a ayudar.
Pero estamos hablando de cosas que no son como debería ser, pero no necesariamente que son pecado en sí. Porque ahorita vamos a ver cómo es que se trata el pecado en la iglesia. Entonces, insisto, ¿cuál va a ser su reacción cuando se dé cuenta de las deficiencias de la iglesia? Con respecto al pecado, entonces tenemos que tener bien claro esto. No se van a tolerar pecados escandalosos, no podemos callar y simplemente dejar a las personas que vivan como ellos quieren, en adulterio, en fornicación, en vicios, no se va a permitir eso. Y eso es muy evidente que todos tienen que tenerlo aquí. No, usted si vive así, usted no es cristiano. La Biblia dice que no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Pero eso creo que todos lo tenemos muy claro. El problema son otra clase de pecados. Entonces sí, tiene muy claro el que viene que no puede, si pretenden irse a la iglesia, no puede ser un borracho, ni adúltero, ni fornicario, ni ladrón, ni pendenciero. Nada de eso que la Sagrada Escritura dice. Y nos dice 1 Corintios 6:11, Dios no es rey, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice toda una clase de pecados escandalosos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que solemos descuidarnos en cosas que son muy dañinas para la iglesia y dejamos de ser columna y baluarte de la verdad por no dar atención a esos pecados que se suelen considerar no tan graves. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en el capítulo 5, versículo 4 del mismo Efesios dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, truhanería viene de truán, tramposos, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La paz, la unidad de la iglesia y la santidad no son opcionales, más bien son indispensables. Y sabemos que por esto nos van a apodar legalistas y todo lo que quieran. De eso no nos tenemos ni que asombrar y más bien decir, bueno, por seguir a Cristo que nos están criticando y no por otra cosa. Así lo dice el apóstol Pedro cuando dice que cuando hablen mal de nosotros sean mintiendo, ¿verdad? Pero tenemos entonces que ser cuidadosos porque estos pecados que yo voy a mencionar no se suelen mencionar en las iglesias. Participación en entretenimientos mundanos. ¿Cuál es su participación? ¿Es eso? ¿Así vive usted? Y no es que hay, y nosotros sabemos diferenciar entre entretenimiento sano, balanceado, sin que se le vuelva un ídolo su entretenimiento, pero hay entretenimientos que simplemente no son para el cristiano, ni lugares que son para cristianos, no son. Al cristiano no le deben ver en lugares de sospechosa reputación. No debe escuchar música mundana, indecente. Hay música que no es cristiana, que es música decente. Pero aún así, cuídese que la música, porque como está en toda parte, no se le vuelva su ídolo. Pero hay música que simplemente los cristianos no deben escuchar ni participar. La vestimenta. Se dice eso y ya la iglesia es mal catalogada, pero un creyente tiene que ser decente en su vestimenta, sea hombre o sea mujer. En su vocabulario la iglesia debe ser decente. No hablar como el mundo habla. Y voy a otros que también son, la gente se hace que no vio, pero estos son pecados, la codicia, el materialismo. Como hay personas que se les nota que lo que están en la vida es viendo a ver cómo hacen más dinero y adquirir cosas. Eso va a manchar la iglesia del Señor. La iglesia santa no tiene eso. Ahora, no quiero decir que no luchemos contra eso. Tenemos una lucha porque vivimos en un mundo materialista que nos bombardea por todos lados y nos hace creer, y a nuestros jóvenes sobre todo y niños, necesitan eso.
Necesitan esos zapatos de tal marca que valen no sé cuánto, pero... Y usted debe como padre mostrarles, nosotros no somos así. No andamos detrás de las vanidades del mundo. La mayordomía deficiente. Cómo gente desperdicia su dinero. Eso es pecado. Cómo la gente desperdicia su tiempo. Ay, hermanos, insisto, cuidado con el tiempo que ustedes pasan en las redes sociales. Es pecado usar mal el tiempo. Y gracias a Dios que hay herramientas para que usted vaya contabilizando y sepa si ya vio mucho rato, ya no tiene que perder el tiempo viendo más cosas que no son ni útiles ni necesarias, porque le está robando a lo que realmente es útil y necesario. Yo sé que estoy hablando de muchas cosas en general, pero el punto es una iglesia que toma en serio la palabra de Dios, donde dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no puede contentarse con unas 4 reglas que hay en esta iglesia de haga esto, no haga lo otro, prohibido emborracharse, prohibido ir a una discoteca, prohibido fumar y 4 cositas y ya creen que con eso son muy santos. No, es que tiene que ver con toda su vida. Como les decía, el uso del tiempo, el uso de los recursos, de su dinero. Y ahora vamos a la otra parte que dice aquí, la paz con todos. La iglesia tiene que ser unida y tener paz. Entre nosotros mismos debe haber paz. Uno de los pecados más graves y que dañan más a las iglesias es la subversión que se da por medio de chismes y murmuraciones. Y la persona que cae en eso es una trampa del diablo y no se está dando cuenta que él está siendo un instrumento del enemigo en la iglesia. La Biblia nos dice muy claramente en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Si ponen atención, la segunda frase es la calificación de lo primero. Según nos dice Dios, andar chismeando es atentar contra la vida de su prójimo. Es quebrantar el 6º mandamiento, no matarás. Usted con ese comentario de crítica hacia una persona de la iglesia o fuera de la iglesia o de los pastores o de quien sea, está atentando contra la reputación, contra la fama. Es pecado. No se deben admitir críticas. Miren, hermanos, ¿saben dónde está la solución para parar el chisme? En usted mismo. Usted lo para. No necesito ni quiero oír nada, ningún comentario negativo de nadie. Porque usted mismo, si tiene algo que arreglar, usted lo va a arreglar personalmente, ¿verdad? Eso sí, la Biblia lo dice. Pero no necesito que otro me venga a hablar de alguien más. No necesito y debo frenarlo. Y les digo, ¿no es difícil? Claro que sí. No sé qué hacer en ese momento. Pero si nosotros aprendemos a ser estrictos y frenamos eso, hermano, la verdad no quiero saber sobre ese asunto. No tiene que hablar mal de nadie. Porque una cosa es esa crítica dañina y otra cosa es denunciar un pecado. Nosotros también para eso tenemos bien claro cómo proceder. Si usted tiene que tratar con el pecado de alguien y usted tiene las pruebas y usted ha orado por esa persona, pero esa persona sigue en su pecado y no se arrepiente, hay todo un procedimiento disciplinario que en esta iglesia ya lo hemos explicado muchas veces, pero que se basa en lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Primero, confrontación personal, en amor, tratando de ganar al hermano. Y después, de verdad, usted ha hecho todos los intentos posibles a solas y no se puede, testigos, que suelen ser los ancianos de la iglesia. Y ahí puede que se arregle el asunto y si no, los ancianos verán si es necesario pasarlo a una asamblea general. Todo eso se hace. Y a los visitantes que tenemos regulares o así, tienen que tener bien claro, eso no es teoría para nosotros, eso es lo que nosotros practicamos.
Eso es lo que se practica regularmente. Cuando alguien cae en pecado y tropieza y llega a ese punto, se va a traer a la asamblea de miembros. Y eso es lo que a las personas les parece que eso como que nada más lo decimos, pero no lo vamos a practicar. No, es una iglesia que sigue la paz y la santidad. Ahora, ese es el asunto. Como vemos esos pecados muy escandalosos y notorios, que sí son muy dañinos, y sabemos que son los que llevan a una más rápida acción pastoral, podemos perder de vista de que estos otros pecados también son causas de disciplina si la persona no se arrepiente. Si ese que empezó el chisme no se arrepiente y sigue con su chisme, eso es llevado a la asamblea y esta persona nos está dañando a la iglesia. Hay que llamarlo al arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, aprovecho para decir algo. Hay personas que fueron excluidas de esta iglesia por ciertas razones, por comportamientos incorrectos, por quejas continuas, diversas cosas que no voy a entrar en detalle, pero fueron entonces excluidos de nuestra membresía. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Podrán volver? Pueden volver condiciones. Esas personas que hablaron mal de los pastores, que dijeron que esta iglesia tal y tal, que todo lo que dijeron y que criticaron y lo que sea, pueden volver si se arrepienten de lo que dijeron. Y si ahora que ya he entendido que realmente era yo el que no estaba bien ni estaba entendiendo tal vez, y ahora quiero unirme a ustedes ya con un mejor entendimiento, si se ha arrepentido de aquello, claro que la puerta está abierta. Y desearíamos, ¿quién no desearía aquí que de todas esas personas que salieron, que fueron más de 10 personas el año pasado, verlos de nuevo, pero verlos que quieren seguir a Cristo con nosotros? Claro que desearíamos, pero si van a venir en las condiciones que se fueron, no puede ser, porque nosotros tenemos que ser solícitos, guardar la unidad de la iglesia. Espero que esto quede claro. Si a alguien no le queda claro, pregunte y le podemos explicar un poco mejor. Es decir, si una persona, por ejemplo, abrazó una herejía, y eso fue uno de los casos también, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Yo sé, hermanos, que esto suena muy difícil para esta sociedad ahora que es ultra tolerante de todo, pero no puede tolerarse en la iglesia las herejías. Las herejías son esas enseñanzas contradictorias de la esencia del evangelio. Habrá cosas en las que podemos no estar de acuerdo aquí mismo, pero no son esenciales. Pero las doctrinas fundamentales no se pueden negar. Y si una persona salió porque no abrazaba una de las doctrinas fundamentales, pongo el ejemplo que nos sucedió, no creen en la segunda venida de Jesucristo y piensan que ya Jesucristo vino, no creen en el juicio final o cosas de esas, para poder volver tiene que decir, he entendido el error en que estaba, he vuelto al camino correcto de lo que ha confesado la iglesia por 2000 años. Y amén. Y olvidamos el pasado y seguimos adelante juntos. Pero si no hay esa condición, tendremos que seguir diciendo, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Bien. Ahora, esto se da con estos y sobre todo, que es bien importante lo que dice, esto lo quiero leer 1 Corintios 5, del 9 al 11, nos dice muy claramente esa separación bíblica que debe haber con las personas que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. 1 Corintios 5, del 9 al 11 dice, os he escrito por carta, dice el apóstol Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Yo le pregunto, ¿usted tiene amigos íntimos que son fornicarios? Usted no debe unirse con gente así. Tiene que tener una cierta distancia. Pronto le va a contaminar porque el fornicario habla de inmoralidades.
Nuestra relación solo debe ser para ganarlo para Cristo. Pero oiga lo que dice aquí. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es decir, que porque alguien es fornicario no es que nunca le va a hablar, porque cómo lo va a ganar para Cristo, ¿verdad? Dice, no es de esos de los que estamos hablando, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. La pregunta que deberíamos hacer es, todos esos que usted tiene como amistades y que son impíos, usted tiene que tener una cierta distancia. No puede ser mi superamigo porque, como les digo, le va a contaminar. La amistad está ¿para qué? Para tener oportunidades de traerle a Cristo. Todo cambia cuando esa persona dice que es cristiano. Ahí sí es cierto que ahora mucho más lejos. En tal caso os escribí, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y oigan esta frase, con el tal ni aún comáis. Eso es lo que dice la Biblia. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice él, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Y entonces aquí había un inmoral en la iglesia y ¿qué dice el apóstol? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces esto nos lleva primero a no bajar el estándar moral, porque hoy en día como nada es malo y como la gente vive como quiere y han hecho esta cuestión de la tolerancia un ídolo, eso se puede meter en la iglesia y pensar que no se va a hablar de eso. No, si hiciéramos eso no amaríamos a las personas. ¿Cómo va usted a mostrar amor por una persona que vive en pecado y la deja en pecado? El amor está en mostrarle, mire, usted debe ir a Cristo, dejar ese pecado y seguir a Cristo. Él perdona a los pecadores. Pero si usted deja al pecador en su pecado, lo está enviando ¿a dónde? A la condenación. Entonces, todo esto nos llama, hermanos, a que tenemos que conocer las doctrinas esenciales que nos unen con la iglesia. Y por eso es que tenemos confesión de fe. Si usted puede decirme que cree la Biblia, dice, sí, pero yo no me puedo ir pasaje por pasaje. Tengo que saber qué esencialmente enseña la Biblia, qué cosas son indispensables y qué cosas no. Porque si no lo hacemos, nos podemos volver o excesivamente sectarios, ¿verdad? Nosotros y nadie más, ¿no? O excesivamente abiertos, ¿no? Nosotros conocemos que la iglesia del Señor es universal y que tenemos hermanos en iglesias muy diferentes a la nuestra, pero esos que aman a Cristo, que siguen a Cristo y que esperan a Cristo, aunque estén en una iglesia a la cual yo no iría, es mi hermano. ¿Entienden? No es una secta esto, no, esos son nuestros hermanos, pero tenemos que saber qué creen, cómo viven. Y aprendemos a amar y a respetar a hermanos de otras denominaciones. Vuelvo a decirlo, aprendemos a aceptarlos y a amarlos a pesar de nuestras diferencias. Eso no significa que digo no es importante la diferencia, es importante y por eso no estamos en esa iglesia y estamos en otra, pero son nuestros hermanos. Ahora, no percibe usted cuando habla con alguien si de verdad, aunque vaya a otra iglesia, si es cristiano o no. Usted no percibe. Y usted puede decir, este va tal, pero es que yo le percibo cómo ama a Cristo, cómo vive, cómo se alegra de ver el avance del Evangelio, cómo quiere. No, este es mi hermano, claro, no creemos esto y lo otro como ellos creen, pero son nuestros hermanos. Y entonces, finalmente nos lleva a la necesidad de entre nosotros también disentir, es decir, a veces no estamos de acuerdo, incluso entre nosotros mismos, pero respetuosamente lo haremos. Entonces, ustedes deben entender que habrá cosas que incluso entre nosotros no pudiera que no estemos de acuerdo, pero nos respetamos, porque son cosas que nosotros llamamos secundarias o a veces terciarias, no son el Evangelio. No son la vida de piedad. ¿Entienden? Entonces, para aclarar y porque ahora viene una época en que de verdad empieza Navidad, toda la época de Navidad.
Hay iglesias, hermanas nuestras, de buenos hermanos, que tienen la convicción de que no deberían ni siquiera hacer referencia a la Navidad. Nosotros no pensamos así, pero los amamos y los respetamos. Y se supone que entonces puede haber esa diferencia incluso aquí adentro, respetándonos, porque llega esa área en la que usted no puede normar en lo que otro haga en su casa y la manera en que celebra en su casa. ¿Ven? Nosotros sí estamos de acuerdo porque ya vimos toda una serie del principio regulador que nunca el culto va a variarse en cuanto a los elementos, que los elementos del culto han sido establecidos y van a ser siempre los mismos, que no vamos a incluir algo que Dios no haya mandado. Esa es una cosa en la que sí estamos de acuerdo. Pero que nosotros creemos que es válido, o por lo menos esa es la posición nuestra, que es válido alegrarse en lo que el mundo ni siquiera tiene derecho de alegrarse porque no creen en el Salvador. Entonces, en eso podemos diferir. Y unos pensamos que sí podemos, otros que no, pero no vamos a incluir en la iglesia elementos de la adoración, es decir, cambió el culto porque es tal o cual fecha. Seguimos haciendo lo que siempre hacemos cada día del Señor: predicar la palabra del Señor, cantar alabanzas al Señor, celebrar la cena del Señor. Eso lo seguiremos haciendo, sea día de lo que sea día de la madre o del padre o de lo que sea. Lo que no haremos es, y otras actividades, por ejemplo, que se pueden hacer extra, que no son el día del Señor, es diferente. Pero en el día del Señor no celebraremos, y ya esto sería devolvernos, que lo obvio, no celebraremos cosas especiales como estas que el mundo hace. Día de la Madre o cosas así en el culto. Fuera del culto es diferente. Bueno, con estas cosas simplemente lo que estamos haciendo es llamando la atención a pensar. ¿Se entiende lo que se espera de la iglesia, que va a ser columna y baluarte de la verdad? Y a los que no forman parte, ¿entienden por qué es necesario? Que no es opcional, que deben unirse a la iglesia para poder cumplir lo que Dios pide de ellos. Porque miren, ¿cómo vamos a cumplir tantos mandamientos que son dados en la convivencia de la iglesia si no pertenecemos a ella? Ahí es donde aprendemos a amarnos, a perdonarnos. Ahí es donde aprendemos a ser pacientes unos con otros, a ayudarnos. Ahí es donde podemos aprender a darle la mano al que se cae. Bien. Pero entonces, habiendo dicho esto, recordemos el versículo con el que empezamos: seguid la paz con todos. No disensiones, no desunión, no pleitos con nadie, ni de aquí ni de ningún lado. Y santidad, una búsqueda continua de santidad. ¿Por qué? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si no hay eso, no hay verdadera adoración, ni Dios recibe la adoración. Si no hay corazones limpios y si no hay un corazón dispuesto a buscar la santidad. Vamos a tener el receso. Por favor, los padres vayan por sus hijos, no lo olviden, y entonces empezamos a las 10:30 nuestra segunda parte. Dios los bendiga.